La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima y Michoacán, y a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. Vamos a considerar en esta hermosa hora el resumen de los temas correspondientes al mes de enero, pero antes vamos a hacer una oración para poner este trabajo en las manos del Señor. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, por tu grande amor, por tu grande bondad y misericordia para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por permitirnos disfrutar, por permitirnos, Señor, eh, la vida en este mes de enero, primer mes del año de gracia 2025, Señor. Ponemos todas las cosas en tus santas y benditas manos, Señor. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por la palabra, por todas las bendiciones y misericordias que tú nos das, bendito Padre, y esta palabra que tú nos has dado para edificarnos como iglesia, para edificarnos, Señor, como familia. Estos temas que son de grande bendición y que el día de hoy vamos a considerar, Señor. Te pedimos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría, la dirección y la gracia. Bendito Padre, habla a cada vida, a cada corazón que va a ver este tema en las redes sociales. Bendito Padre, gracias te damos por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, pues vamos a considerar lo que viene siendo el resumen del mes de enero. Son tres temas muy importantes y que van de la mano. El primero de ellos, Shabbat Shalom. El segundo, vida victoriosa, saludable. Y el tercero, sanidad divina, un pan para los hijos. Estos tres temas, amados hermanos, van de la mano en un mismo sentido. Y este tema que vamos a considerar el día de hoy, este resumen, tiene que ver con principios útiles para afrontar con serenidad nuestra vida y vivir de manera victoriosa y saludable. Y vamos a dar lectura en Éxodo capítulo número 20, verso del 8 al 10, que nos dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amados hermanos, parte del primer tema a considerar es el Shabbat Shalom. ¿Y qué significa Shabbat? Shabbat, amados hermanos, significa descanso, significa detenerse, significa parar. Y en la palabra de nuestro Dios, en Deuteronomio 12:10, vemos, amados hermanos, que Dios da un reposo y algo que significa más que un descanso. El reposo que nos da Dios, un reposo verdadero, y ahí en Deuteronomio nos habla del reposo que da Dios acerca del pueblo de Israel, ese reposo en el cual ya no sufre más con sus enemigos. Cuando hablamos, amados hermanos, de la palabra shalom, en conjunto con la palabra Shabbat, nos habla de un reposo en paz. Hoy en día, amados hermanos, en la sociedad se vive buscando, pues, dos cosas, tres cosas, podemos decir, y que las busca la sociedad de manera consciente o inconsciente, y que incluso parte de la mercadotecnia que se utiliza para vender productos o servicios ofrecen esto. Falsamente, muchos de ellos ofrecen la felicidad, ofrecen la paz y ofrecen la salud. Estos tres temas, amados hermanos, nos hablan de dónde podemos encontrar esa verdadera paz, la verdadera felicidad y la verdadera salud, todas en Cristo Jesús. De ahí en más, amados hermanos, vamos a encontrar cosas vanas, cosas pasajeras únicamente. La palabra de Dios, amados hermanos, muestra
que hay tiempo para descansar, hay tiempo para reposar. Nos dice en Génesis 28:11, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Amados hermanos, en este pasaje nos está hablando de Jacob cuando se encontraba en Betel y que tuvo ese encuentro con el Señor. Pero el día de hoy, amados hermanos, vemos que Jacob iba de camino y tomó un tiempo para reposar, tomó un tiempo para descansar. Ese tiempo, amados hermanos, que es de suma importancia y nosotros también tenemos que considerarlo, tenemos que tomar ese descanso en nuestro día a día. Es importante, si bien la palabra de Dios nos motiva a trabajar, nos motiva a ser responsables, pero parte de esa responsabilidad también, amados hermanos, es el poder descansar. Y vamos a hablar en este momento del descanso físico, ¿verdad? Que tiene una gran importancia, porque también tenemos el descanso mental y el descanso espiritual. El descanso físico, amados hermanos, viene a ser de suma importancia. Nosotros podemos preguntarnos si es importante el tomar agua y podemos darnos cuenta que es sumamente importante. El tomar alimentos también lo es. ¿Y qué necesita una persona para vivir sana y vivir saludable? Necesita cuatro cosas. Mencionábamos la importancia del agua, la importancia de un alimento saludable. También una persona necesita ejercitarse. Pero si consideramos importantes estos tres puntos, igual de importante es, amados hermanos, el descanso para que nuestro cuerpo recupere sus fuerzas. Nosotros como seres humanos, hermanos, somos nuevos. Tal vez esto le pueda sonar un tanto raro, pero cada 30 días somos nuevos completamente. Nuestras células cada 30 días van a ser nuevas en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué razón vamos envejeciendo? Y esto es algo de manera natural que vamos a envejecer, pero estamos envejeciendo porque no damos el agua necesaria, el alimento adecuado, no nos ejercitamos ni descansamos lo suficiente. De manera natural, nuestro cuerpo va a envejecer, pero si nosotros cuidamos estos cuatro aspectos, va a ser un envejecimiento normal, natural, no va a ser un envejecimiento prematuro, ¿verdad? Pero, amados hermanos, como iglesia, nosotros tenemos una grande bendición. Y como iglesia y como familia de Dios, tenemos esa grande bendición que la encontramos en San Mateo 11:28, que nos dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Amados hermanos, podemos venir al Señor. Y el Señor nos está hablando, amados hermanos, de un cansancio físico. Y muchas de las veces, cuando estamos cansados y venimos ante las plantas del Señor, nos levantamos y nos sentimos con nuevas fuerzas. Pero el Señor también nos está hablando de un cansancio mental. Nos está hablando de un cansancio espiritual. Y esto, amados hermanos, el reposo es también todo género de bendición. El cuerpo, amados hermanos, resiente la fatiga si no viene el descanso o el reposo. Va a sobrevenirnos una fatiga mental y, lo más grave, la fatiga espiritual. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque si estamos cansados físicamente, mentalmente, no vamos a tener, amados hermanos, ni siquiera el deseo de abrir las sagradas escrituras, escudriñarlas y alimentarnos. Por lo tanto, va a haber una decadencia no únicamente en la parte física, sino también en la parte espiritual. Necesitamos estar saludables. Necesitamos, amados hermanos, estar en buenas condiciones para también saciarnos
con ese alimento espiritual. Nos dice, amados hermanos, por tanto, lo que el Señor pone a nuestro alcance son bendiciones en alimento y restitución en fuerzas. Aprovechemos la oferta del Señor. Lo que el Señor ofrece, amados hermanos, es algo maravilloso, es bendición lo que ofrece para su pueblo de Israel, si bien en esta lectura que haremos en Isaías 5:27, pero también para todos nosotros que somos pueblo del Señor. Nos dice Isaías 5:27, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Amados hermanos, esta palabra es promesa y es promesa para nosotros. El cuerpo puede soportar muchas cargas si la mente está en armonía, esto es, en reposo. Amados hermanos, podemos encontrar también dos tipos de trabajo de manera normal en nuestro día a día. Uno es el trabajo físico y otro es el trabajo mental. Y el trabajo físico, si bien va a desgastar nuestro cuerpo, pero cuando estamos haciendo un trabajo físico, nuestra mente descansa, nuestra mente se despeja y va a haber un buen nivel en nuestra mente, va a haber reposo, llegamos a descansar y realmente descansamos por las noches porque una cosa es dormir y otra es descansar, pero cuando el trabajo es mental, hay un descanso, hay un deterioro físico, pero también mental, y que si no sabemos trabajarlo, va a repercutir en nuestra salud y no nos va a permitir descansar. Podemos nosotros encontrar medicamentos, suplementos que nos pueden ayudar, amados hermanos, pero yo en esta hora quiero recomendarle el mejor suplemento. El mejor suplemento es nuestro Señor Jesucristo. No hay nada mejor. Es fácil el poder aprender a vivir de esta manera. Tal vez, amados hermanos, alguien que no conoce del Señor, sea algo difícil, sea algo complicado, pero para nosotros, amados hermanos, debe de ser una práctica diaria. Nos dice esta parte sumamente importante. Muchos creyentes viven cansados siempre, no por exceso de trabajo, sino por no saber vivir en el reposo del Señor. Amados hermanos, es importante que aprendamos a saber vivir en el reposo del Señor. Nos dice, al caminar descanse, no se permita ser doblegado por las cargas de la vida. Al dormir, descanse. Eche su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Use como bálsamo la palabra de Dios. Repita en todas las horas de agobio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, las jornadas diarias del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, eran jornadas intensas, pero Él sabía descansar entregando su alma al Padre. Que nosotros sintamos el poder reconstituyente de su gracia, recordemos, basta a cada día su propio mal. Amados hermanos, debemos de poner todo esto en práctica como cristianos, como creyentes, porque es bendición que el Señor tiene preparado para nosotros. Vida victoriosa, saludable. El Señor quiere que tengamos una vida victoriosa, saludable, y nos dice Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Vamos a ver, amados hermanos, acerca de la sanidad de Dios por diversos medios, pero vamos a seguir viendo el descanso, porque estos tres temas vienen a relacionarse el uno con el otro, ¿verdad? Nos dice que la sanidad de Dios viene por diversos medios. ¿Cuáles son estos medios, amados hermanos? Podemos encontrar que nuestro Señor puede usar diferentes medios, los vamos a considerar, pero nuestro Señor
obra de manera mediata o obra de manera directa. El Señor tiene el poder, pero el Señor también es omnipotente, es soberano y Él puede obrar conforme a Él le plazca. Y amados hermanos, el Señor, cuando nosotros nos acercamos a Él para pedirle descanso, para pedirle sanidad, para pedirle un milagro, Él lo puede hacer en ese momento y lo puede hacer de manera directa, sin necesitar nada. Pero si al Señor le place, va a usar algún medio, va a usar, y esos medios, amados hermanos, pueden ser un médico, puede ser el clima, puede ser una alimentación adecuada, puede ser el medicamento, puede ser la ciencia, puede ser lo que el Señor le plazca, porque todas las cosas dependen de Él. Nos dice, amados hermanos, en Segunda de Reyes 20, del 5 al 7, vuelve y di a Ezequías. Vamos a ver aquí los dos medios en los que Dios actúa de manera mediata e inmediata. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Amados hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo actúa, y lo decíamos, de manera mediata, eh, o de manera directa. Muchas de las veces el Señor lo hacía usando, podemos recordar aquel pasaje donde nuestro Señor Jesucristo hace lodo, ¿verdad? Y lo pone sobre aquella persona enferma y es sanada, ¿verdad? Vemos también, amados hermanos, que el Espíritu otorga sabiduría e inteligencia espiritual para la salud, y aquí debemos nosotros de ser responsables en cuidar de nuestra salud, en cuidar de nosotros mismos, no provocar, amados hermanos, una enfermedad exponiéndonos a cosas que sabemos que nos van a enfermar, a una mala alimentación, como es lo más común. Y vemos que el Espíritu nos va a otorgar sabiduría e inteligencia espiritual para la salud. Podemos preguntarnos cómo es esto. El Espíritu Santo, despertando en nosotros sabiduría e inteligencia, aplica nuestro sentido común a advertencias como: detente, descansa, te enfermarás. Si escuchamos su voz, no asumiremos cargas más pesadas que no debemos llevar. Si en nuestro plato hay comida, además, es sabio no comer mucho. Como mexicanos, pues tenemos una comida muy, muy rica a nivel mundial. Es una de las comidas más ricas, no por ello la más saludable. Por lo tanto, amados hermanos, debemos de tener cuidado de lo que comemos, aprender a comer, el saber llevar una dieta balanceada, para que de esta manera contribuyamos al cuidado de nuestro cuerpo. También, amados hermanos, el tomar el agua suficiente y el agua natural para que limpie y purifique nuestro cuerpo, así como también nos ayude en nuestra digestión. Igualmente, amados hermanos, debemos de trabajar o estudiar hasta donde nuestras fuerzas nos permitan. Muchas de las veces nos queremos nosotros desgastar trabajando o estudiando para ganar o aprender más, y no va a ser de esta manera, porque muchas de las veces cuando trabajamos cansados ya ni siquiera rendimos lo suficiente y lo necesario. De la misma manera que cuando estudiamos y estamos cansados, nuestro cerebro no va a retener la información suficiente y necesaria. Por lo tanto, debemos de aprender a descansar, amados hermanos. Hay un país que practica algo que le llaman
Inemuri. Este país es Japón y hoy en día es uno de los países más avanzados y desarrollados en todo el mundo. Creo que si hablamos de celulares, tienen de los mejores celulares. Si hablamos de vehículos, tienen los mejores vehículos. Podemos mencionar algunas marcas, Toyota, Honda, son de los mejores vehículos que vamos a encontrar en el mundo y son fabricados en Japón. Pero ¿qué caracteriza a Japón? Que en Japón los empleados pueden, en el momento que así lo deseen, tomar una siesta, tomar un descanso. Y debe de cumplir con ciertos requisitos esta siesta, este descanso, que lo deben de tomar en su lugar de trabajo, porque le llaman ellos, Inemuri significa estar presente mientras duerme. Estar presente mientras duerme. Y este descanso va de 5 minutos hasta 1 hora. Y los jefes, los patrones lo permiten porque entienden que el trabajador está cansado de que ha llevado una larga jornada laboral, ha trabajado mucho, se ha esforzado. Y si él toma ese tiempo de descanso, va a rendir mucho más en el resto de las horas que le queden por trabajar. Va a rendir mucho más que a que no descansara y siguiera él trabajando, ¿verdad? Esto no es una práctica que se lleve como tal en nuestro país, pero lo mencionamos por la importancia del descanso que se practica en nuestro país, que en algunos empleos que así lo permiten tenemos un descanso de 2 a 4 de la tarde, de 1 a 2, de 1 a 3, o puede variar. Hay un descanso porque reconocemos que es importante el poder reposar. Así, amados hermanos, debemos de tener presente, repetimos nuevamente, que como es importante reposar físicamente, lo es también necesario reposar mentalmente y espiritualmente. ¿Y cómo es posible esto? Haciéndolo en el Señor. Nos dice, amados hermanos, que nos es necesario, nos es básico para que podamos gozar de una buena salud, gozar, como nos dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es necesario, amados hermanos, para que gocemos de salud realmente. Los proverbios son sabiduría, amados hermanos. Necesitamos vivir alegres, necesitamos vivir en paz, necesitamos vivir felices, porque de lo contrario, amados hermanos, estamos dando lugar a las enfermedades. Si nosotros no tenemos un corazón alegre, un corazón feliz, conforme a la palabra de Dios. Y hay algo que es importante, si hay alguien que nos ve en esta transmisión que no es cristiano, que aún está conociendo del Señor, está en duda si da este paso o no. Muchas de las dudas que se tienen y creencias es de que ser cristiano es símbolo de aburrimiento, de tristeza, pero no, no es así. El cristiano vive feliz, vive alegre y verdaderamente feliz y alegre, porque esa felicidad y alegría la da el Señor y no las cosas pasajeras de este mundo, que como decía el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solamente lo que Cristo ofrece es verdadero. Es básico un carácter alegre en el Señor. Mencionábamos la importancia del ejercicio. Hay quienes recomiendan el ejercicio en la mañana, hay quienes recomiendan el ejercicio por la noche y hay quienes dicen que es uno mejor que otro, que en la noche descongestiona la sangre del cerebro. Yo le recomiendo haga ejercicio. Usemos para bien las aplicaciones que contamos hoy en día en nuestros celulares. Hay aplicaciones que cuentan los pasos que damos al día y como mínimo debemos de dar 10,000 pasos diarios, y ahí usted puede revisar en su celular o instalar una aplicación para ello y darse cuenta si estamos caminando lo suficiente. Yo le recomiendo que usted experimente de manera particular si le cae mejor, le va mejor el ejercicio en la mañana o en la tarde. A mí en lo personal, si hago ejercicio en la tarde o en la noche, me da energía y no puedo dormir.
por eso en mi caso es mejor en la mañana, pero hay quienes, si no se ejercitan de noche, no pueden descansar, no pueden dormir, ¿verdad? Vea usted, pero sí le invito, haga ejercicio, trate de dejar su vehículo estacionado no cerca del lugar donde va, déjelo más lejos para que camine, trate de usar las escaleras siempre que su salud se lo permita, en lugar de el elevador. Nos dice, amados hermanos, lo maravilloso de lo que estamos tratando es que si descansamos mental y espiritualmente en el Señor, nuestro cuerpo asimilará esa paz y nos dará bienestar. Amados hermanos, lo más importante de todo esto, y yo creo que pudiéramos resumir aquí en esta parte, que lo más importante es aprender a confiar en el Señor. Y podemos decir, yo confío plenamente en el Señor, pero no a un grado de dependencia y que podamos dejar todas las cosas en las manos del Señor. Cuando nosotros aprendamos a depender del Señor, va a haber bendición en nuestra vida y va a haber descanso, pero un descanso verdadero, amados hermanos, y el Señor a mí me ha permitido experimentar porque yo era alguien que se esforzaba, que se afanaba porque el trabajo saliera bien, porque necesitaba estar yo presente para que las cosas salieran bien, y lo cual únicamente traía un desgaste a mi vida y realmente no descansaba ni física ni mental, y había un desgaste espiritual también. Pero aprendí, amados hermanos, y que ha quedado guardada esta palabra en mi corazón, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas por las cuales nosotros nos preocupamos, por las cuales nos afanamos, el Señor tiene cuidado de ellas si nosotros nos ocupamos en las cosas del Señor, si nos preocupamos por buscar el reino de Dios, si nos preocupamos porque nuestra familia conozca del Señor, el Señor se va a ocupar de todas las cosas. Si no ha aprendido a depender del Señor, pidámoselo, pidámoslo. Señor, ayúdame a depender completamente de ti. ¿Es fácil? No es fácil, porque en el momento en el que le decimos eso al Señor, el Señor va a tomar el control completo de todas las áreas de nuestra vida y puede darnos miedo. ¿Por qué? Porque si al Señor le place, de un momento a otro nos quedamos sin trabajo. De un momento a otro podemos quedarnos sin dinero, sin casa, podemos quedarnos sin nada, y eso puede traernos temor a nuestra vida. No tenga temor, hermano, hermana, porque si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y eso pasa, recordemos a sus promesas, a su palabra que nos dice que a los que creemos en Él, todas las cosas nos ayudan para bien, y las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. No tenga temor, no tenga duda de esto, amados hermanos. Y voy a tocar en el último punto, sanidad divina, un pan para los hijos. El tiempo, amados hermanos, nos alcanza y quiero limitarme a compartir con ustedes, amados hermanos, Santiago 5:14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amados hermanos, podemos encontrar diferentes puntos de vista acerca de la sanidad, acerca de los milagros, pero yo quiero decirle que si viene alguien a mí con una enseñanza, con un mensaje de que Dios ya nos sana, de que Dios sanó en el tiempo en el que estuvo aquí en la tierra, que fue únicamente para sus apóstoles, para sus discípulos, y que hoy en día ya no hay sanidad, yo quiero decirle que por experiencia propia y en mi familia, puedo decirle que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y Él sigue sanando. Él sanó, Él sana y seguirá sanando. Y quiero darle a manera de testimonio
compartir con ustedes que mi papá, mi mamá no conocían del Señor y ellos pertenecían a ese grupo, a esa religión mayoritaria en nuestro país. Y pues sabemos que no había esa relación, esa cercanía con Dios. Mi papá contrajo la enfermedad de tuberculosis hace 45 años y hace 45 años no había medicamento, tratamiento para esta enfermedad. Y los médicos lo desahuciaron, le dijeron que únicamente podía tomar un tratamiento paliativo para disminuir el dolor y que pues muriera lo más tranquilamente posible. De familia fuimos 6 hermanos, había nacido únicamente 3, yo soy el menor de todos ellos y pues por gracia de Dios aquí estamos. En ese momento yo no había nacido, ni otros 2 de mis hermanos. Mi papá se encontraba en una situación desfavorable, ya desgarraba sangre, se encontraba con calentura todo el tiempo porque es uno de los síntomas de esta enfermedad. Estaba el puro hueso ya flaquito ahí en una situación fea, triste. También la situación económica de mis padres era de las más desfavorables que nos podamos imaginar, lo que podemos llamar verdaderamente pobreza extrema. Vivían en un corral de chivos que estaba cubierto con cartón, con lámina de cartón, y esa lámina de cartón estaba toda rota, ¿verdad? Y esa era la situación cuando mis padres escucharon de la palabra de Dios y cuando escucharon de la palabra de Dios, escuchaban que Jesús sanaba. En una ocasión mi padre preguntó que si Jesús había sanado en aquel tiempo o todavía seguía sanando, si tenía poder para seguir sanando. Y los hermanos le dijeron, Jesús sigue sanando. Tú ten fe y el Señor puede obrar en tu vida sanidad. Y la situación de mi papá, pues fue una situación, Dios no obró el primer día que se lo pidió, ni el segundo, ni el tercero, pasaron muchos días y hacían una oración y hacían otra y vamos a hacer una oración por los enfermos y no faltaba la oración de el hermano Mateo, no faltaba la oración. Y él fue conociendo del Señor, él fue conociendo del Señor. Mis padres no estudiaron, no tuvieron una preparación académica, pero en una ocasión, ya siendo de noche, mi mamá le dice, ellos pues se hablan de viejo, ¿verdad? Y le dice, viejo, ¿ya quieres que te sirva de cenar? Y le dice a mi papá, sí quiero de cenar, pero antes tengo la necesidad, quiero que oremos. Quiero que hagamos una oración. Siento en este momento la necesidad. Y mi mamá fue y se acercó y dobló sus rodillas junto a mi papá. Y mi papá dice que en el desconocimiento que él tenía de las cosas de Dios, él se imaginaba que Dios tenía tantos asuntos que atender en el mundo que no se iba a fijar en su asunto, que no se iba a preocupar por su enfermedad. Pero ahí en su desconocimiento, podemos decirlo, en su ignorancia acerca de las escrituras, acerca de la palabra, él inició esta oración diciéndole, Dios mío, inclina tu oído a mí. Y dice que él en ese momento sintió toda la atención de parte de Dios. Decía como aquel niño cuando está hablándole a la mamá y la mamá está platicando con alguien, pero la mamá al fin le atiende. Y dice que sintió la atención de Dios. Déjeme decirle que nosotros tenemos la atención de Dios en todo momento y a toda hora. Y mi padre le dijo a Dios, hizo un trato, un pacto con Dios y le dijo, Dios, yo no he tenido al 100% la experiencia de que tú existes. Si tú no me sanas, yo voy a vivir toda mi vida con la duda si existes, si eres real. Me voy a morir con esa duda. Pero si tú me sanas, todos los días que me concedas de vida, voy a vivir anunciando y predicando que eres un Dios que sana, un Dios que salva, un Dios que vive
y es real. Y dice que en ese momento comenzó a sentir como una escarcha fría comenzó a pasar por toda su nuca, recorrió toda su espalda. La tuberculosis tenía ese fuerte dolor en sus pulmones y pasó esa escarcha fría y después pasó algo calientito que en ese momento fue quitado completamente el dolor de sus pulmones. Pudo respirar y dice mi mamá que parecía que había enloquecido mi padre, pero es que tenía su corazón lleno de felicidad y decía, mira, ¿cómo puedo respirar? Mira, salió de esa casa, podemos llamarle, contempló las estrellas y decía, qué hermosas las estrellas, qué hermoso el cielo, qué hermoso todas las cosas que el Señor ha hecho, dentro de ellos la sanidad en la vida de mi padre. De manera personal, he experimentado la sanidad de Dios muchas veces, he experimentado los milagros de Dios, he experimentado que nuestro Dios es un Dios real, que no le podemos ver, pero le podemos sentir en nuestro corazón y podemos ver su obra de una manera maravillosa y hermosa, obrando en toda circunstancia, en toda situación, a nuestro favor y haciendo que todas las cosas nos ayuden para bien, aun cuando a nosotros pudieran parecer las peores. De manera personal, el Señor ha obrado sanidad en mi vida. En el tiempo de la pandemia tuve en 2 ocasiones COVID. El primero de ellos fue mucho más fuerte y eh, conectándonos a las guardias de oración, a los momentos de oración que hacíamos por Zoom, yo me sentía muy mal y no tenía nada de ganas de conectarme, pero en ese momento yo todavía no sabía que tenía COVID. Me conecté y yo tenía ganas de decirles que no me pusieran a dirigir la oración por la situación en la que me sentía, como me encontraba, pero no lo dije y me pusieron a dirigir una oración. Y en ese momento en el que yo dirigí esa oración, un fuerte dolor en mis pulmones que sentía fue quitado en ese momento. Posterior a ello fue que me hice la prueba y me di cuenta que tenía COVID, pero aquellos síntomas tan más fuertes que yo sentía en ese momento fueron quitados gracias a nuestro Dios. Y tenemos más testimonios por contar. Nuestro Señor Jesucristo, no los voy a contar por cuestiones de tiempo, pero puedo decirles con toda certeza que el Señor tiene poder para resucitar a los muertos. Una sobrina mía nació sin una válvula en su corazón, falleció. El Señor obró de una manera maravillosa, hermosa. Se había declarado su muerte en Estados Unidos, en un hospital, si no me equivoco, en Phoenix, en donde es especialista en corazón en niños. Y el Señor obró de una manera hermosa. Los médicos dijeron que por el tiempo que había estado muerta mi sobrina, no iba a tener un desarrollo normal en todos sus órganos, pero hoy en día tiene alrededor de 21 años, no recuerdo exactamente la edad, 20, 21 años, pero se ha desarrollado de una manera normal, totalmente, gracias al poder de nuestro Dios. Amados hermanos, tengamos esa fe y esa confianza en Él. Recordemos, amados hermanos, descansemos. Es importante el descanso para nuestro cuerpo. Alimentémonos, hidratémonos de manera correcta, de manera apropiada. Esto es necesario para nuestro cuerpo, es necesario también para nuestra salud. Cuidemos nuestra alimentación. Una de las cosas peores que podemos nosotros consumir es el azúcar y hoy en día la tenemos en todos lados. Las grasas, no todo y no todas, hay grasas benéficas y cuidemos también nuestro consumo en harinas. Cuidemos, amados hermanos, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Amados hermanos, en este momento vamos a hacer una oración y si está viéndonos en esta transmisión, amigo, amiga, hermano o hermana, yo le invito para que cierre sus ojos y haga una oración de fe. Si usted tiene una necesidad, si tiene una enfermedad, póngala en las manos del Señor y el Señor va a obrar conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Bendito Padre Celestial.
Te damos gracias, Señor, por cada una de tus promesas, promesas fieles y verdaderas para cada uno de nosotros. Si creemos en ti, Señor, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien sana nuestros cuerpos mortales cuando estamos enfermos, aun cuando los médicos han desahuciado, aun cuando los médicos han dicho que no hay solución, Señor. Tú tienes la solución, tú tienes el poder. Gracias te damos, Señor, porque ciertamente hemos podido, Señor, disfrutar, hemos podido experimentar y ser bendecidos por esta gracia, por esta bendición tan hermosa que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, en este momento, si hay alguien, Señor, que está viendo esta transmisión y está pasando por una necesidad, por un problema de salud, oh bendito Padre Celestial, obra en favor de él. Que tu mano poderosa, Señor, obre en favor de él, que sea, Señor, sanado, que sea libertado. Obra, bendito Padre Celestial, conforme a tu voluntad y propósito, sean tus propósitos una realidad en nuestras vidas y no los propósitos nuestros, porque ciertamente tú haces las cosas perfectas, porque ciertamente tú no te equivocas, tú no fallas, bendito Padre Celestial. Gracias te damos, mi Rey, mi Señor. Gracias te damos por tu grande amor y bondad para con nosotros. Amén. Gloria sea al Señor, amados hermanos. Voy a leer el Salmo 23. Voy a invitarle para que lea eh, conmigo el Salmo 23, que nos dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que este resumen sea de bendición para usted, sea de bendición para su familia. Dios le bendiga, la paz de Dios.